En este vídeo explicaremos las novedades o los cambios de la prueba de selectividad, que tendrá lugar en la fase ordinaria los días 3, 4 y 5 de junio del 2025 y para la convocatoria extraordinaria los días 1, 2 y 3 de julio. El examen, a partir de ahora, constará de 3 partes. El primer bloque es un apartado de comunicación o comentario de textos y tendrá un valor de 4 puntos. El segundo bloque es el de reflexión sobre la lengua y valdrá 3 puntos. Y el tercer bloque es el que corresponde al apartado de literatura o educación literaria, cuyo valor será de 3 puntos. En el apartado de comunicación habrá 3 preguntas. La primera de ellas valdrá 1,5 puntos y consiste en la identificación del tema del texto y el resumen de las ideas principales del mismo. La segunda pregunta valdrá 1 punto y consiste en la interpretación del lenguaje en su contexto. Presentarán una frase o un párrafo y hay que interpretar el sentido de ese párrafo. Aparecerá también una tercera pregunta cuyo valor será de 1,5 puntos, que consiste en la caracterización lingüística del texto atendiendo a su tipología y modalidad principal y secundaria. El apartado de lengua, cuyo valor será de 3 puntos, constará de 2 partes. La primera es la pregunta número 4, que consistirá en el comentario de la estructura de una oración compleja. No se tratará de analizar una frase por completo ni de representar ningún árbol de análisis, sino de explicar cómo está construida esa frase, cuáles son las proposiciones o las partes de la oración que tiene. Y hay un segundo apartado de lengua cuyo valor será de 1,5 puntos. Serán diversas preguntas, seguramente 4, a elegir 2, de reflexión sintáctica, semántica y morfológica. En el apartado de educación literaria, cuyo valor será de 3 puntos, se comentará un texto literario. No se incluirá el título del texto, a no ser que sea un poema. Si es un poema, aparecerá el título, pero no se dirá a qué obra pertenece. En el resto de los casos, el alumno tendrá que identificar el autor y la obra que haya escogido. Sobre el texto literario habrá 3 preguntas, cada una de ellas valdrá 1 punto. La primera pregunta consistirá en identificar el texto, en decir qué texto es, quién es su autor y en contextualizarlo en su movimiento literario. La segunda pregunta será el comentario, la identificación o la enumeración de los temas que aparecen en ese texto y un breve comentario de los mismos relacionados con el movimiento. Y en la tercera pregunta, a partir del texto, habrá que hacer un comentario de los rasgos formales y estilísticos que aparezcan en el texto y que se relacionen con el movimiento al que pertenece. La lista de textos literarios es una lista cerrada. Solo entran estos que aparecen en pantalla. El primero de ellos es la novela del siglo XIX de Leopoldo Alas Clarín, La Regenta. Ya del siglo XX, como poetas, aparece Antonio Machado con los poemas Retrato a José María Palacio y El limonero lánguido suspende. De Ramón María del Valle Inclán se puede comentar la obra de teatro Luces de Bohemia y de Federico García Lorca La casa de Bernarda Alba. Como poetas del grupo del 27 aparecerán el poema Qué gran víspera al mundo de Pedro Salinas, Romance de la luna luna de Federico García Lorca y Donde habite el olvido de Luis Cernuda. Como textos de posguerra tendremos algún fragmento de la novela Nada de Carmen Laforet o de la novela La verdad sobre el caso Savolta de Eduardo Mendoza.
Y como poesía de posguerra, los poemas Pido la paz y la palabra de Blas de Otero o Me basta así de Ángel González. Como representantes de la novela hispanoamericana tendremos Como agua para chocolate de Laura Esquivel y finalmente como obra de teatro posterior a la guerra tendremos Ay Carmela de José Sanchis Sinisterra. Ahora os voy a enseñar un modelo de posible examen. Aquí tenemos el modelo de examen. En total son 6 preguntas. Desaparece la opcionalidad, no hay 2 textos a elegir uno, sino que hay un texto que será, si es literario será narrativo y si es periodístico será una noticia o un artículo de opinión. Aquí tenemos el texto y ya aparecen las 3 preguntas de rigor del apartado de comunicación. Identificar el tema y elaborar el resumen, interpretar qué quiere transmitir el autor con la siguiente frase, y es una frase del texto, y señalar y comentar el tipo de texto y la modalidad principal y modalidad secundaria de ese texto, justificando siempre la respuesta con referencias al texto mismo. En el apartado de reflexión sobre la lengua hay la pregunta 4, que es obligatoria para todos, es el comentario o la explicación. Identifique y explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del fragmento siguiente. Se trata de una oración compleja y hay que identificar qué partes tiene, qué proposiciones tiene. Y la pregunta 5 ya presenta opcionalidad. De 4 preguntas hay que elegir 2. La primera de ellas es una lista de palabras y se trata de identificar cuál es el sinónimo más adecuado. Se responde simplemente poniendo 5.1 letra A, por ejemplo, o B, o C, o D, la que sea correcta. La segunda pregunta también es tipo test, cómo se han formado las palabras conciudadanos y afantásticos. En la tercera pregunta hay que indicar la función sintáctica de los sintagmas subrayados, por tanto se contesta 5.3, pesimista, 2 puntos, atributo, y tiempos formidables, 2 puntos, complemento directo. Y la pregunta 5.4, identifique cuál de las siguientes estructuras se corresponde con esa oración. Hay una serie de terminología que hay que dominar. Esa nomenclatura, esa terminología aparecerá en un anexo que después os enseñaré. En el apartado de educación literaria, las preguntas son siempre las mismas: identificar el autor y la obra y contextualizarla en el marco de la historia de la literatura, determinar y comentar los temas que aparecen pero en relación al movimiento al que pertenece, y reconocer qué características formales nos permiten atribuirlo a la época a la que pertenece. Los textos son: el primero es un fragmento de Luces de Bohemia y el segundo es un fragmento de Retrato de Antonio Machado. Es el primer poema, es el poema que encabeza Campos de Castilla. Bueno, este es un modelo de examen. Finalmente os explico dónde está el documento sobre terminología que se usa para el apartado de lengua. Está en la página web de la universidad, seras.wib.cat, en información general de la PAU. Allí seleccionáis la materia en información de las materias, escogéis la asignatura de lengua castellana, y además de los criterios de evaluación, modelo de examen, etc., tendréis un documento que dice puntualizaciones de las preguntas de lengua. Y aquí tenéis la terminología que se utiliza y que tenéis que dominar para hacer bien el examen.